Ya, cálculo en varias variables, resumen de la clase 1, parte 1. Nos acordamos lo que es un vector, aquí está con naranja, un punto de aplicación. Ya tiene una dirección que tiene que ver con el ángulo que hace con la horizontal, tiene un sentido, va para allá, y tiene un tamaño, una magnitud. ¿Ya? En el resumen de la clase 1 de relatividad general, se vio que a partir de esta definición uno podía obtener esas dos definiciones, ¿ok? Donde el V sin la flechita arriba representa la norma, es decir, el tamaño, la medición. Hagamos un repaso antes. Si estamos en una dimensión, aquí es geometría por la geometría, que lo voy a colocar por ahí, diciendo que este es un dibujo que ni siquiera debería existir. ¿Por qué? Porque la línea tiene una anchura, ¿ya? Se supone que una línea tiene una dimensión, no sería visto por nosotros, ¿ya? Bueno, pero usamos a medida de que si estoy en el 0 y voy al 5 por este vector, que no veo, que estoy representándolo ahora, ¿ya? La norma de ese vector, 5,0, ¿ya? Sería 5, es la distancia. La distancia es 5. También lo podemos ver como el valor absoluto cuando estamos en una dimensión. Ya cuando son esas dos rayitas paralelas del 5, es el 5, que es la distancia del vector. Ahora en el plano tenemos el vector en la diagonal, ya eso que está con naranjo, con un ángulo de 45, 5 de altura, 5 acá en la horizontal. ¿Ya? Estos puntos se escriben como x, y, ¿ya? Y la norma de ese vector tiene que ver con el teorema de Pitágoras, porque va a ser el lado por raíz cuadrada de 2. En el tercero aquí hay una trampita porque estamos haciendo un dibujo en el plano tridimensional. ¿Ya? Hay una proyección. Entonces este vector está en el espacio, ¿ya? Y está dentro de un cubo de aristas 5. ¿Ya? Y si uno hace el teorema de Pitágoras correspondiente, se va a dar cuenta que la diagonal que pasa por el volumen del cubo, desde ese punto que está en el fondo a este que está arriba enfrente, ese va a ser 5 raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Y todos los elementos de R3 se escriben con tres números, X, Z, y variando su número. Ahora tenemos que si juntamos dos cubos de arista 5 o de lado 5, la diagonal, que es un poquito más grande, va a ser el tamaño de esa diagonal, va a ser 5 por raíz cuadrada de 5. O sea, aparece raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 2. Si tomo esos tres números y le aplico el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada con el cuadrado se neutralizan, queda 2. Raíz cuadrada con el cuadrado se neutralizan, queda 3. Y acá también. Entonces aquí quedaría 5, 2 más 3, 5. O sea, cumple el trío pitagórico. Y el arquitecto Jaime Buigas dice, el diseñador, artista, escenógrafo, director de la orquesta, ya un montón de cosas, ya él dice que con estos tres números se realizó el templo del rey Salomón. También decir, que siempre lo digo, que aquí, por ejemplo, no tenemos figuras de flechas, aparece una T. ¿Ya? Aquí podríamos estar hablando de teorías como la relatividad general o espacios de más dimensiones, como el que puse acá, que ya no tenemos dibujos. Y además decir que no solamente las flechas, porque lo que lo hace ser vector son sus propiedades. Y cuando uno tiene sus cuatro propiedades, encuentra vectores. Por ejemplo, en este caso, polinomios de grado 2, ¿ya? Son también vectores. Aquí también puse las matrices, ¿ya? De 2 por 2 por dar ejemplos de cosas que no son flechas y que son vectores, ¿ya? Bueno, veamos acá. Estas son propiedades que, como les dije, se vieron en la primera clase de resumen de relatividad general. ¿Ya? Entonces, esto se puede definir para R3, para R4, multiplicando coordenada a coordenada. Primera con la primera, más segunda con segunda, tercera con tercera. ¿Ya? Aquí lo hice para dos. Y también acá el producto punto, que es el mismo de arriba, producto escalar, es la norma de X y la norma de Y por el coseno del ángulo que forman. De aquí uno tiene la propiedad que si este ángulo es de 90, el coseno de 90 es 0, todo se hace 0 por propiedad de absorción del 0, entonces me queda que el punto es 0. Entonces aquí podemos definir cuando dos vectores son ortogonales, o sea, son perpendiculares, ese es el signo de ortogonalidad, y aquí hay un dibujo donde ese cachito con rojo delimita un cuadrado que hay un ángulo 90.
¿ya? Aquí podemos generar un espacio, aquí puse estos tres, que son orto. Ahí puse arc de argentino, ¿ya? Porque en Argentina hablan del orto y nosotros hablamos del recto, ¿ya? Ya sabemos lo que estamos hablando. Vamos a probar que son linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que no pasa esto. O sea, yo de dos vectores de ahí, por multiplicación, agrandar los vectores y sumarlos, no puedo obtener el tercero. O sea, de esos dos no puedo obtener ese, de esos dos no puedo obtener. O sea, los tres son independientes, linealmente independientes. ¿Y cómo se demuestra eso? Se hace una combinación lineal. Estos alfa son números. Aquí hay una multiplicación escalar sobre un vector. Y es igual a 0. ¿Qué hacemos? Multiplicamos todo, puede ser V1, V2, V3, pero vamos a multiplicar escalarmente por V3. ¿Ya? Si multiplicamos por V3, escalarmente, V1 con V3 son ortogonales, por lo tanto va a ser 0, eso se va a hacer 0. Esto también se va a hacer 0 porque V2 con V3 escalarmente va a dar 0. Y aquí va a salir este, V3 contra V3, ya igual 0. ¿Ya? Esto por definición dijimos que era b al cuadrado, o sea, el tamaño al cuadrado, o sea, estamos hablando de un número. ¿Ya? Acá estamos hablando de un número. Ese número, por definición, estos tres son distintos de cero, vectores distintos de cero, significa tamaños distintos de ceros. Por tanto, aquí es distinto de cero, por tanto, el alfa 3 tiene que ser 0. No hay otra posibilidad porque no hay división por 0 en esta estructura. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En vez de acá hacer una combinación lineal igual a 0, lo vamos a colocar sobre un b cualquiera del espacio. Aquí lo puse, el b cualquiera. Entonces vuelvo a multiplicar por b3 escalarmente, ¿ya? b3 escalarmente, b3 escalarmente. A este 0 lo cambié por el b, ¿ya? Entonces todos los otros se van a ir a 0, es a 0, es a 0 por ortogonalidad, ¿ya? b3 por b3 es... V3 por V3 es norma al cuadrado. ¿Sí? Aquí faltan 2. ¿Ya? Es decir, que esto lo puede haber hecho para 2, entonces hubiera estado ahí 2, 2, o para 1, 1, 1. O sea, cuando tengo un sistema ortogonal, yo puedo encontrar esos escalares. Los puedo encontrar y son de esta forma, ¿ya? Eso, si esto no fuera ortogonal, es difícil de encontrarlos, ¿ya? O sea, esta estructura es muy importante. Vamos a una aplicación al tiro. Tenemos el sol, tenemos una persona, ¿no? Y nosotros proyectamos una sombra. Una sombra. La sombra está perpendicular ya a uno, pero uno de esta sombra uno puede obtener información de la persona, uno puede identificar la persona, la altura, ya aquí también la forma, la estructura del edificio, ¿ya? Entonces esto mismo lo podemos llevar a los vectores, ¿ya? Este vector X vamos a ver su proyección ortogonal, cae en 90 grados, ¿ya? Y ahí puse la sombra, ¿ya? Aquí está el ángulo θ. Entonces la proyección de X sobre B va a ser, y podemos usar acá trigonometría, ya el coseno es este de acá, por la hipotenusa, que es la norma de X. ¿Ok? Y por, ojo, por, ya esta multiplicación escalar, ya por el vector, ya porque esto de acá es un número, ¿ya? Y esto va a ser la ponderación del vector, porque X se proyecta sobre este vector que está de color naranjo o rojo, ¿ya? Y nos acordamos de la definición, que X punto era la norma de este, por la norma de este, por el coseno del ángulo. Fíjense que ahí marqué con verde lo que ya tenemos acá. Por lo tanto, si yo esto de acá lo paso con su operación inversa, voy a tener que S con S es lo mismo que eso de ahí, pasando este vector, esta norma de vector, hacia el lado izquierdo dividiendo, ¿ya? Y ahí me queda la definición. La proyección de X sobre B es este número. Volvemos a este número, muy importante, los espacios ortogonales. Lo vamos a ver también en la ley de Coulomb y un montón de propiedades de la física, ¿ya? Y la generalización es, si tenemos este vector y lo proyectamos sobre un plano, un espacio más grande, puede ser inclusive espacios mucho mayores, ya mucho mayores. Pero vemos que en este caso el espacio, como es un plano, está generado por dos vectores,
Dos vectores linealmente independientes generan un espacio y vemos que su proyección es la generalidad, ¿ya? Ahí va a ser V1 y V1 por V1 más el siguiente V2. Entonces ahí está la generalización que obviamente se puede hacer para V1, V2, V3, V4, V7 si es que el espacio es más grande. Así que esa es la proyección ya no sobre un vector, sino sobre un espacio de menor dimensión, que en este ejemplo es un plano. ¿Ya? Aquí llegamos con el resumen de la parte 1 de cálculo en varias variables.